Lección 1. Compra de frutas. ¿Necesitas alguna otra fruta? ¿Qué tal unos plátanos y uvas? Suena como una gran idea. Los plátanos son perfectos para un refrigerio rápido. Sí, y las uvas son muy refrescantes, especialmente en los días cálidos. Exactamente. También son excelentes para agregar a ensaladas o postres. Me encanta mezclar frutas frescas para un desayuno saludable. Yo también. Agreguémoslos a nuestra lista de compras. Definitivamente, una variedad de frutas siempre es una buena opción. Me aseguraré de que no los olvidemos mientras compramos. Lección 2. Habilidades en ventas. He trabajado en ventas durante 3 años. ¿Qué habilidades tienes? Esa es una gran experiencia. He desarrollado fuertes habilidades de comunicación y negociación. Esos son esenciales en las ventas. ¿Cómo maneja a los clientes difíciles? Intento mantener la calma y escuchar sus inquietudes antes de ofrecer soluciones. Ese es un enfoque inteligente. Comprender su perspectiva realmente puede ayudar. Exactamente. También me enfoco en construir relaciones a largo plazo con los clientes. Sí, las relaciones pueden dar lugar a que se repitan negocios y referencias. Absolutamente. La confianza es clave en cualquier interacción de ventas. Estoy impresionado. Compartamos más consejos y estrategias para tener éxito en las ventas. Lección 3. Movimiento de mujeres. El movimiento en los países del bloque del Este, particularmente en la Unión Soviética y Alemania del Este, fue significativo. Sí, ambas naciones alentaron la participación femenina en varios sectores. Exactamente. Era parte de su estrategia más amplia para el desarrollo económico. Creo que es fascinante cómo estas políticas moldearon los roles de las mujeres en la sociedad. Absolutamente. Las mujeres asumieron muchas responsabilidades que tradicionalmente recaían en los hombres. Sí, y les dio una sensación de empoderamiento e independencia. Este movimiento tuvo efectos duraderos, no solo en esos países, sino a nivel mundial. Estoy de acuerdo. Allanó el camino para que las generaciones futuras luchen por sus derechos. Discutamos más sobre el impacto de este movimiento en la sociedad actual. Lección 4. La grandeza de Mozart. La grandeza de la música de Mozart se hizo muy evidente cuando tenía poco más de 30 años. Sí, durante ese tiempo se convirtió en compositor de la corte de Salzburgo. Exactamente. Sus composiciones durante este periodo fueron verdaderamente notables. Estoy de acuerdo. Produjo algunas de sus obras más famosas, como La flauta mágica. Sí, y su capacidad para combinar varios estilos musicales es impresionante. Absolutamente. Es sorprendente cómo su música sigue resonando en la gente de hoy. Creo que su creatividad y talento estaban adelantados a su tiempo. Definitivamente, exploremos más sobre su vida y las influencias detrás de su música. Suena como una idea maravillosa. No puedo esperar a aprender más sobre él. Lección 5. Estilos de moda. Suenan perfectos. Estaré atento también a esos estilos. Excelente.
Siempre es emocionante descubrir nuevas tendencias de moda. Sí, me encanta cómo los estilos pueden expresar nuestras personalidades y estados de ánimo. Absolutamente. Encontrar el outfit adecuado puede hacernos sentir más seguros. ¿Tienes algún estilo en particular en mente que quieras probar? Estoy pensando en algo más casual pero chic para el día a día. Eso suena elegante. Lo casual puede ser a la vez cómodo y a la moda. Exactamente. Planifiquemos un viaje de compras pronto para encontrar algunas piezas nuevas. Estoy deseando que llegue. Comprar juntos siempre es divertido. Lección 6. Comparar opciones. Comparemos y elijamos el mejor. Suena como un plan. Debemos evaluar cada opción cuidadosamente. Absolutamente. Es importante considerar tanto los pros como los contras. Sí, y pensar en nuestros objetivos a largo plazo también es fundamental. Ese es un buen punto. Tomar decisiones que se alineen con nuestra visión es crucial. Exactamente. Una vez que comparemos, podremos tomar una decisión más informada. Reuniré toda la información que necesitamos para analizar. Excelente. Estoy emocionado de ver lo que se nos ocurre juntos. Será una discusión productiva. Lección 7. Descuentos en hoteles. Elegiste un hotel en el centro de la ciudad. Sí, encontré uno excelente que ofrece descuentos por reservas anticipadas. Eso suena perfecto. Alojarse en el centro de la ciudad es muy conveniente. Absolutamente. Hace que sea más fácil explorar todas las atracciones cercanas. Además, estar cerca de restaurantes y tiendas es una gran ventaja. Sí, y podemos ahorrar tiempo en viajes de ida y vuelta. Me encanta esa idea. ¿Has comprobado si tienen alguna oferta especial? Iser, tienen un paquete que incluye desayuno y wifi gratis. Es un trato fantástico. El desayuno incluido siempre es una ganancia. Lección 8. Consejos de vida. Mi madre siempre me da consejos como que si haces cosas malas, las cosas malas volverán a ti. Es un dicho sabio. Refleja la idea del karma, ¿no? Exactamente. Ella cree en tratar bien a los demás para recibir algo bueno a cambio. Esa es una lección valiosa. Fomenta la amabilidad y la empatía. Sí, y encuentro que realmente influye en cómo interactúo con la gente. Creo que es importante vivir según esos principios. Crean un mejor ambiente. Absolutamente. Los consejos de mi madre han influido en muchas de mis decisiones. Es fantástico tener esa guía en la vida. ¿Qué más dice ella? A menudo me recuerda que piense antes de actuar, lo que me ha salvado de problemas. Lección 9. Movimientos históricos. El movimiento en los países del bloque del Este, especialmente en la Unión Soviética y Alemania Oriental, tuvo bastante impacto. Sí, ambos alentaron la participación femenina en la fuerza laboral y la educación. Exactamente. Fue una época en la que las mujeres empezaron a asumir más roles en la sociedad. Me parece fascinante cómo esos movimientos dieron forma a los debates sobre la igualdad de género.
Sí, creó una base para futuros avances en los derechos de las mujeres. Estoy de acuerdo. Comprender esta historia nos ayuda a apreciar el progreso actual. Absolutamente. Podemos aprender mucho de las luchas y los éxitos de esa época. Creo que es importante seguir abogando por la igualdad hoy. Exploremos más sobre cómo estos movimientos influyeron en el mundo. Lección 10. La alegría de las mascotas. ¿Alguna vez has pensado en cuánta alegría pueden traer las mascotas a nuestras vidas? Absolutamente. Realmente se convierten en parte de nuestras familias y rutinas diarias. Sí, la compañía que ofrecen es incomparable y, a menudo, edificante. Estoy de acuerdo. Solo verlos jugar puede mejorar instantáneamente nuestro estado de ánimo. Es sorprendente cómo pueden sentir nuestros sentimientos y consolarnos. Exactamente. Las mascotas tienen una forma única de brindar amor incondicional. Creo que tener una mascota también puede enseñarnos importantes lecciones de vida. Definitivamente, nos enseñan responsabilidad y empatía. Hablemos más sobre los tipos de mascotas que la gente elige y por qué. Lección 11. Encontrar el ajuste adecuado. Estos zapatos me quedan mejor que el último par que me probé. Es genial escuchar eso. ¿Cómo se sienten al caminar por la tienda para probarlos? Se sienten cómodos y me apoyan, que es exactamente lo que necesito. Eso es importante. La comodidad es clave, especialmente si los usarás durante periodos prolongados. Absolutamente. Quiero zapatos que no me hagan daño en los pies después de unas horas. Sí, y es buena idea pasear un poco por la tienda para comprobar que están en lo cierto. Con seguridad. Siempre me propongo probarlos antes de comprarlos. Elección inteligente. ¿Quieres evitar sorpresas más adelante? Busquemos algunos estilos más para comparar y elegir el mejor. Lección 12. Transición histórica. Es interesante examinar cómo se produjo esta transición. Sí, incluso en tiempos muy antiguos, el rey de Inglaterra tuvo una influencia significativa. Exactamente. Sus decisiones a menudo moldearon la vida de muchas personas. Creo que es fascinante ver cómo han cambiado las dinámicas de poder a lo largo de los años. Absolutamente. Comprender estos cambios históricos puede proporcionar un contexto para el día de hoy. Sí, nos ayuda a apreciar lo lejos que hemos llegado como sociedad. Exploremos más sobre los diferentes factores que contribuyeron a estos cambios. Eso suena genial. Cada era tiene sus propios desafíos y triunfos únicos. Estoy emocionado de profundizar en este tema contigo. Lección 13. Fascinación por la mente. Siempre me ha fascinado la mente y el comportamiento humanos. Eso es intrigante. La psicología ofrece muchas ideas sobre por qué actuamos como lo hacemos. Exactamente. Comprender nuestros pensamientos y sentimientos puede conducirnos al crecimiento personal. Sí, y también nos ayuda a navegar nuestras relaciones con los demás. Creo que explorar diferentes teorías puede revelar mucho sobre nosotros mismos. Absolutamente. Cada teoría proporciona una perspectiva única sobre el comportamiento humano. Analicemos algunos de los conceptos clave que han influido en la psicología.
Suena perfecto. Me encanta aprender sobre cómo funciona nuestra mente. Espero con ansias nuestra conversación sobre este fascinante tema. Lección 14. Disponibilidad de boletos. Consultaré el sitio web del cine para conocer la disponibilidad de entradas. Esa es una buena idea. Siempre es mejor confirmar antes de hacer planes. Exactamente. No me gustaría llegar y descubrir que no quedan asientos. Sí, especialmente en el caso de películas populares, pueden agotarse rápidamente. También buscaré horarios que se ajusten a nuestros horarios. Excelente. Es bueno planificar todo con anticipación para una experiencia fluida. Te mantendré informado sobre lo que descubra. Perfecto. Estoy emocionado de ver la película juntos. Será una salida fantástica. Lección 15. Mantener seguros los objetos de valor. También me preocupa perder mi teléfono o mi billetera cuando estoy fuera. Eso es comprensible. Mantenerlos en el bolsillo delantero puede resultar útil. Sí, los hace más seguros y de más fácil acceso. Estoy de acuerdo. Usar un bolso bandolera también puede ser una buena opción. Exactamente. Mantiene todo cerca y minimiza el riesgo de robo. Además, es más cómodo que llevar una mochila voluminosa. Sí, y permite un acceso rápido a lo esencial cuando sea necesario. Asegurémonos de mantenernos alerta mientras estamos fuera de casa. Definitivamente, ser consciente de nuestro entorno es clave para mantenernos seguros. Lección 16. Los intereses de Franklin. El negocio de imprenta de Franklin tuvo mucho éxito, pero también estaba muy interesado en la ciencia. Sí, su curiosidad le llevó a realizar varios descubrimientos importantes. Exactamente. No era solo un hombre de negocios, era un verdadero innovador. Creo que es inspirador cómo equilibró los negocios y la ciencia. Absolutamente. Sus inventos como el pararrayos tuvieron un impacto significativo. Sí, y sus contribuciones a la salud pública también fueron notables. Demuestra que la pasión por el conocimiento puede conducir a grandes logros. Estoy de acuerdo. Exploremos más sobre su vida y sus diversos intereses. Eso suena fantástico. Estoy emocionado de aprender más sobre Franklin. Lección 17. Organizar ideas. Esa es una forma inteligente de mantener las cosas organizadas. ¿Qué pasa con los colores? El uso de diferentes colores puede ayudar a categorizar la información de forma eficaz. Exactamente. Hace que sea más fácil encontrar lo que necesitas rápidamente. Además, agrega un elemento visual que puede hacer que estudiar sea más agradable. Sí, y también puede ayudar a reforzar la retención de la memoria. Creo que un sistema colorido puede despertar la creatividad mientras se trabaja. Absolutamente. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas ideas para organizar nuestros proyectos. Suena genial. Me encanta colaborar en planificación y diseño. Estoy deseando ver lo que se nos ocurre juntos. Lección 18. Viaje de compras exitoso. Por un viaje de compras exitoso hoy. Yo también. Siempre es bueno tener un compañero mientras compras.
Absolutamente, hace que la experiencia sea mucho más agradable. Sí, y podemos ayudarnos mutuamente a elegir los mejores artículos. Exactamente, tener una segunda opinión puede ser realmente valioso. Además, podemos compartir consejos para encontrar grandes ofertas. Me encanta esa idea. Es divertido descubrir juntos gemas ocultas. Hagamos una lista de lo que queremos buscar. Gran plan. No puedo esperar a ver lo que descubrimos hoy. Lección 19. Verificación de información. Por favor, verifique nuevamente. Lo volveré a comprobar, pero es posible que hayan pasado por alto algo. Esa es una buena idea. Siempre es mejor verificar la información. Sí, garantizar la precisión puede salvarnos de posibles problemas más adelante. Exactamente. Es importante tener detalles confiables antes de seguir adelante. Me comunicaré con usted para confirmar todo y mantenerlo informado. Excelente. La comunicación es clave en estas situaciones. Agradezco su diligencia para ayudar con este proceso. Por supuesto, somos un equipo y quiero asegurarme de que todo funcione sin problemas. Sigamos trabajando juntos para resolver esto. Lección 20. Aventuras de Ayowen. He visitado muchas casas y he coleccionado muchos dulces. Suena como una divertida aventura de Ayowen. ¿Tenías una casa favorita para visitar? Sí, el que tenía las decoraciones espeluznantes fue el mejor. Me encantan esos. Realmente crearon el ambiente para pedir dulces. Absolutamente. El ambiente lo hace aún más emocionante. También te disfrazaste mientras recogías dulces. Por supuesto, fui pirata este año y fue muy divertido. Eso suena increíble. Me imagino cuántos dulces debes haber reunido. Sí, fue una gran noche llena de risas y emoción. Lección 21. Cultura local. Definitivamente, es una excelente manera de experimentar la cultura local. Estoy completamente de acuerdo. Interactuar con los lugareños te brinda una perspectiva diferente. ¿Alguna vez has participado en un evento cultural mientras viajas? Sí, asistí a un festival tradicional en Tailandia y fue inolvidable. Eso suena increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita del festival? La comida era increíble y los espectáculos de baile eran fascinantes. Me encantaría experimentar eso. Es una forma tan vibrante de sumergirse. Absolutamente. Cada lugar tiene sus propias tradiciones únicas por descubrir. Pongamos como objetivo encontrar eventos locales durante nuestros viajes. Lección 22. Planificación de viaje. Realmente depende de lo que quieras hacer durante tu viaje. Eso es cierto. Algunas personas prefieren la relajación, mientras que otras buscan la aventura. Exactamente. Disfruto de una mezcla de ambos, mantiene las cosas emocionantes. Aquí igual, un poco de relajación ayuda a recargar energías para la próxima aventura. ¿Qué actividades sueles buscar a la hora de planificar? Me encanta explorar los mercados locales y probar nuevas comidas. Esa es una excelente manera de experimentar la cultura.
Disfruto de las actividades al aire libre. El senderismo y el turismo siempre están en lo más alto de mi lista. Planifiquemos un viaje que incluya nuestros intereses. Lección 23. Tamaño mediano. Escuché que tienen excelentes críticas, deberíamos intentarlo. Seguro. Definitivamente, intentémoslo. Suena popular. Deberíamos conseguir un tamaño mediano para compartir. Creo que es una buena idea. Siempre es divertido probar diferentes sabores. Además, podemos guardar algunos para más adelante si no podemos terminarlo todo. Exactamente. Me encantan los lugares que ofrecen una variedad de opciones para elegir. La experiencia es más agradable cuando puedes probar cosas diferentes. Sí, me emociono solo de pensar en todos los sabores que podemos probar. Entonces, vamos a por ello, no puedo esperar para probarlo. Lección 24. Reserva de alojamiento. Sí, he estado pensando en reservar nuestro alojamiento. Siempre es un poco complicado, especialmente con tantas opciones disponibles. Absolutamente. Quiero encontrar algo cómodo pero asequible. Buena idea. También espero que esté en una ubicación conveniente para hacer turismo. Encontré un par de lugares que parecen prometedores. ¿Quieres verlos juntos? Sí, hagámoslo. Me encantaría escuchar tu opinión sobre ellos. Excelente. Creo que podemos encontrar el lugar perfecto para nuestro viaje. Estoy seguro de que lo haremos, solo hace falta un poco de planificación. Exactamente. Todo valdrá la pena una vez que estemos allí. Lección 25. Oportunidades de negocio. ¿Alguna oportunidad de negocio interesante últimamente? En realidad, sí, me encontré con una idea única que parece prometedora. En realidad, me encantaría saberlo. ¿Cuál es el concepto? Es un servicio de suscripción de productos ecológicos. La gente está realmente interesada en la sostenibilidad ahora. Eso suena fantástico. Creo que muchos apreciarían ese tipo de servicio. Exactamente. Ayuda a los consumidores a tomar mejores decisiones para el medio ambiente. Puedo ver que está ganando popularidad rápidamente. ¿Has pensado en empezarlo? Lo estoy considerando. Necesito investigar más y planificar cuidadosamente. Si es así, me encantaría ayudar en todo lo que pueda. Lección 26. Superar la torpeza. Realmente me siento incómodo y nervioso, pero di que sí. Salimos al medio del gimnasio y lo intentamos. Lo sé, es solo que todos parecen tener mucha experiencia. Está bien sentirse así. Todo el mundo empieza por algún lado, ¿verdad? Verdadero. Solo necesito concentrarme en divertirme y no preocuparme por los demás. Exactamente. Animémonos unos a otros y aprovechémoslo al máximo. Eso suena como un plan. Intentaré mantener mi mente positiva. Y estaré ahí contigo, animándote. Gracias. Me siento un poco mejor sabiendo que no estoy solo. Lección 27. Desayuno y ejercicio. Sí, suelo desayunar cereales. ¿Tuviste tiempo para hacer ejercicio esta mañana?
Realmente no, llegué un poco tarde hoy. Eso es comprensible. A veces, las mañanas pueden ser agitadas. ¿Haces tiempo para hacer ejercicio regularmente? Lo intento. Me ayuda a mantenerme con energía durante todo el día. Genial, debería de encontrar una manera de adaptarlo mejor a mi rutina. Quizás podamos motivarnos mutuamente para cumplir con un horario. Me encanta esa idea. Sería más divertido entrenar juntos. Lección 28. Conexión global. Eso es emocionante. ¿Has pensado en utilizar una tarjeta SIM internacional para tus viajes? De hecho, lo tengo. Parece una excelente manera de mantenerse conectado sin tarifas elevadas. Exactamente. Puedes hacer llamadas y utilizar datos como en casa. Realmente simplifica la comunicación. Además, no tendrás que buscar Wi-Fi donde quiera que vayas. Eso puede ser una verdadera molestia. Bien, y si te pierdes, tener datos en tu teléfono realmente puede salvarte el día. Imagínese poder acceder a mapas e información local en cualquier momento. Eso no tiene precio. También te permite compartir tus experiencias con amigos y familiares al instante. Absolutamente. Me encanta la idea de mantener a todos informados sobre mis aventuras. Y también puedes utilizar las redes sociales sin preocuparte por cargos adicionales. Lección 29. Opciones culinarias. Todo se ve tan bien. No puedo decidir qué pedir. ¿Qué tal si probamos algunos platos locales? Suena como una idea fantástica. La comida local siempre te da una idea de la cultura. Exactamente. Es la mejor manera de experimentar un lugar nuevo a través de sus sabores. Además, podemos compartir platos y probar un poco de todo. De esa manera no nos lo perderemos. Me encanta ese enfoque. Hace que la comida sea más divertida y atractiva. Y quién sabe, podríamos descubrir juntos un nuevo plato favorito. Es emocionante pensar en la variedad que pudimos probar. ¿Hacia qué te inclinas? Tengo curiosidad por las opciones de mariscos. La pesca fresca de las aguas locales debe ser increíble. Absolutamente. Apuesto a que está preparado de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Lección 30. Conectividad a bordo. A Wi-Fi a bordo. Sí, el tren tenía Wi-Fi gratis, así que pude ponerme al día con el trabajo durante el viaje. Esa es una característica muy conveniente. Hace que los viajes largos sean mucho más productivos. Estoy totalmente de acuerdo. Pude enviar correos electrónicos importantes e incluso terminar una presentación. ¡Guau! Eso es impresionante. Normalmente solo leo o escucho música durante los viajes. Esas también son excelentes opciones, pero tener Wi-Fi realmente abre posibilidades. Definitivamente, también podría actualizar mi blog de viajes mientras disfruto de las vistas panorámicas. Suena como una combinación perfecta de trabajo y ocio. ¿Cómo lograste todo? Simplemente programé mi trabajo en torno a los paisajes más bellos. Fue inspirador. Esa es una decisión inteligente. Es importante equilibrar la productividad con el disfrute. Lección 31. Decisiones de decoración del hogar.
La tapicería de alta calidad es esencial para cualquier espacio habitable. ¿Qué tal el tamaño? Mi salón es bastante espacioso. Genial. Entonces puedes ser realmente atrevido con la elección de tus muebles. Exactamente. Estoy pensando en una sección grande que pueda acomodar cómodamente a los invitados. Una sección es una idea fantástica. Fomenta la conversación y la relajación. Además, con la tapicería adecuada, puedes realzar la estética de toda la habitación. Absolutamente. La textura y el color pueden transformar completamente el ambiente de su sala de estar. Quiero algo duradero pero elegante, algo que dure años. Eso es sabio. Las piezas de calidad pueden ser una inversión, pero dan sus frutos a largo plazo. Me emociona explorar diferentes telas y colores para encontrar la combinación perfecta. Lección 32. Planificación para el futuro. Creo que lo ideal sería un mandato de 5 años. Nos proporcionan estabilidad y crecimiento. Eso tiene sentido. Un plan quinquenal da tiempo para adaptarse y girar si es necesario. Exactamente. Podemos establecer objetivos realistas y evaluar nuestro progreso a lo largo del camino. Además, nos brinda un cronograma con el que trabajar, lo que puede resultar motivador. Me gusta la idea de tener hitos para celebrar a medida que los alcanzamos. Esas celebraciones realmente pueden elevar la moral y alentar el esfuerzo continuo. Y si enfrentamos desafíos, tendremos una base sólida sobre la cual construir. Absolutamente. Se trata de ser adaptable sin perder de vista el premio. Me siento optimista sobre la dirección que vamos. Hagamos que este plan cuente. Lección 33. Reflexión histórica. Mis compatriotas, ya han pasado 10 años de la mitad de un siglo que ha sido testigo de 4 cambios significativos. Sí, es importante reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y los desafíos que hemos enfrentado. Absolutamente. Estos acontecimientos han dado forma a nuestra identidad y valores. Creo que es crucial aprender de nuestra historia para construir un futuro mejor. Sí, comprender el pasado nos ayuda a apreciar nuestro presente. Sigamos participando en debates sobre nuestra historia y su impacto. Me encantaría eso. Es vital mantener vivas estas conversaciones. Sí, compartir nuestras perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión. No puedo esperar para explorar más sobre nuestra historia compartida. Lección 34. Entrega dañada. Buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola, recibí mi pedido, pero lamentablemente llegó dañado. Realmente lamento escuchar eso. ¿Puedes contarme más sobre el problema? Bueno, el jarrón que pedí se hizo añicos cuando abrí el paquete. Eso es frustrante. Definitivamente lo haremos bien. ¿Quieres un reemplazo? Sí, por favor. Realmente me encantó ese diseño y lo quiero para mi hogar. No hay ningún problema. Prepararé uno nuevo para enviarlo inmediatamente. Gracias. Agradezco su rápida respuesta a este problema. De nada, la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad.